¿no? Porque la idea es tratar de varios temas. Primero que todo, pues verificar que todos podamos asistir. Recuerden que yo previamente les estaré avisando, pues ya como tenemos un grupo de WhatsApp, la idea es que no solamente tengamos un medio de comunicación que sea, ay, pero el correo, y que uno después diga, no, pero no pude ver el correo, de pronto no abrí el correo, porque digamos que tal vez es algo que uno no verifica tan constantemente como el WhatsApp, ¿no? Por eso fue mi sugerencia. Entonces, bueno, primero que todo, pues darles la bienvenida y voy a esperar unos 5 minuticos máximo a William, a Diego y a Juliana para iniciar ya la clase. Bueno, y antes, y mientras que ellos se conectan, me gustaría saber por comentario de cada uno, como la idea de estas clases es trabajar un máximo de 1 hora y media. Entonces nosotros tenemos un rango de 2 horas para definir esa 1 hora y media máximo de trabajo o de clase, para que ustedes me digan, pues mira, a mí me queda más fácil, digamos, o de 8:30 a 10, o de 8 en punto a 9:30, ¿sí? Máximo. Y para que todos, digamos, que concretemos y estemos de acuerdo en lo que se decide. Entonces, por ejemplo, Luisa, ¿tú qué opinas sobre el horario? ¿Empezamos puntual o media hora después? O mejor dicho, ¿cuál sería tu sugerencia? Bueno, profe, pues a mí la verdad este horario me parece bien. De pronto sí se puede llegar a esperar como mínimo 10 minutos para dar inicio a la clase, a no ser que de pronto alguno de mis otros compañeros sí tenga como algún tipo de dificultad con el horario. Yo me adapto a cualquier horario que ustedes indiquen. A mí está bien. Ok, bueno. Y por parte de Rafael, de Jesús, de Diana, ¿cuál es su opinión? Hola, profe. No, no tengo problema. A la hora que lo pongan, para mí está bien. Listo. ¿Y Jesús, qué opinas? Por mi parte, profe, pues sí, hasta ahora me parece adecuado para la clase. Listo, Rafael. También me parece adecuado. Lo que sí es lo que decía la compañera anteriormente, que digamos ya si el compañero tiene problemas de conexión o cosas así, que ya la verdad son cosas que están fuera del alcance de las manos, unos 10 minutos mínimo de esperar. Listo, ok. Bueno, entonces dejémoslo por ahora así. Entonces, digamos que a las 8 voy abriendo la reunión, ¿sí? Porque mientras que se conectan, de pronto, bueno, puede que pase que a uno se le olvide y pues despertó a las 8 en punto y le cogí el afán y tocó prender el computador rápido y listo. Entonces, bueno, digamos, inicio de las 8:10, vamos empezando para estar trabajando, digamos, hasta las 9:40, más o menos, ¿sí? Para trabajar esta 1 hora y media, ¿listo? Entonces, como viene siendo, digamos que no hay como un formato de relleno todos los días, porque para eso mismo se graba la clase, para verificar quién y quién no está en la clase. Entonces, bueno, les voy a compartir primero el mensaje de bienvenida, la presentación que les tengo acá. Voy a compartir la pantalla. Bandeja de uso compartido, pantalla compartida. Listo. Entonces, ¿me pueden confirmar? Perdón, ¿me pueden confirmar cuando estén viendo mi pantalla? Sí, profe, se puede. Listo. Entonces, bueno, y también otra cosa es que este Teams sirve como una especie de Google, como si fuera un Facebook, como si fuera el muro de Facebook y viene reportando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces queda como el historial hacia arriba de lo que vayamos diciendo, agregando de las reuniones. Ahí van quedando los links, tal vez alguno que otro link de práctica, pero lo primero de hoy, pues la idea es como conocernos, saber con quiénes vamos a estar durante estas clases, durante estas sesiones, que la llamaba la profesora, la directora. Y bueno, pues todos, pues, al igual que yo, hacen parte de la UNAD, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces yo supongo, me da la impresión que todos hacemos parte del mismo programa. Es decir, todos hacemos parte de la licenciatura. ¿Es así?
Sí, es así, profe. Sí, profe. Señor. O sea que todos, bueno, o sea que todos en algún momento van a llegar a este punto donde estoy yo. Entonces la idea es que ustedes pues no solamente vean como una práctica, sino que también sea como, bueno, y cuando yo llegue a ese punto, pues ¿qué es lo que voy a hacer, no? La idea es que hoy pues sea como mucho de compartir expectativas. Entonces, primero que todo, y ahora sí, dándoles ya digamos que oficialmente la bienvenida, yo soy Juan David Lozano Anacona, yo voy a ser su tutor, por decirlo así, su profe virtual de clases, de sesiones, durante, digamos que estas próximas sesiones van a ser alrededor como de 10 sesiones o 15. Entonces lo importante es primero pues como que me conozcan, que sepan un poquito sobre mí, ¿sí? Y ya a lo largo de las clases como ir compartiendo y lo primero que todo, y lo primero que se debe hacer, o lo primero que yo considero que debemos hacer siempre es ir generando este ambiente, aunque no es algo físico, ¿no? Porque eso es como complejo ahora, ¿sí? Luego de esta pandemia, luego de tantas cosas, pero como nosotros somos estudiantes bien, digamos que bien formaditos de la UNAD, o estamos en un proceso de virtualidad, nos genera una, digamos que un estilo o un hábito de estudio independiente, ¿sí? Nos hace o nos genera una diferencia a comparación de los demás estudiantes de otras universidades que tienen que estar recibiendo, digamos que un acompañamiento seguido, ¿no? Digamos que ellos sí tienen clases constantemente, pero nosotros al ser estudiantes de la UNAD tenemos, digamos que un hábito, un estilo de estudio, o somos un estudiante un poco diferente a lo que son ellos. Entonces nos genera más independencia, nos genera más responsabilidad y la idea, pues en este caso, porque nosotros seremos futuramente los licenciados quienes van a dar la clase no solamente virtual, sino de pronto en un aula, en un colegio y etcétera, etcétera, en cualquier parte donde vayamos a llegar, la idea es proyectar lo que hemos aprendido y proyectar la persona que construimos a lo largo de toda esta carrera, ¿sí? Los 4, 5, 6, ¿sí? O el tiempo que sea que nos hayamos demorado para lograr, pues, esta meta, pues, que tenemos todos, que es lograr graduarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo largo de, bueno, digamos que tuve, digamos, un par de tropiezos, pero más o menos, sí, ya voy para los 5 años y medio, más o menos estudiando, ¿sí? Porque digamos que uno no está exento de que de pronto un semestre algo pasó, en algo me equivoqué, un curso se perdió y bueno, eso genera a veces un retraso, pero también hay que tener en cuenta que a veces como que puede que por el afán nosotros, y más bien nos cae a nosotros como una de estas, que nos damos como a registrar tal vez muchos créditos, muchos cursos y de pronto la carga se nos pone pesadita. Pero bueno, la idea es compartirles también que aparte de eso, no solamente porque uno dice listo, pero ¿cómo hace uno para aprender en un entorno virtual? ¿Sí? ¿Qué tan fluido, qué tan bueno puede llegar a ser su habilidad, su acento? Porque muchas veces lo que nosotros buscamos es como asemejarnos, ¿no? Porque como no es un lenguaje nativo, no es algo con lo que nosotros nacimos, lo que nosotros hacemos es aprenderles a los nativos, ¿sí? En el momento que tengamos la oportunidad de hablar con un estadounidense, con un británico, con cualquiera que sea extranjero y que pertenezca o que haya nacido por allá, que su madre sea el inglés, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos aprendiendo una cultura diferente, no solamente un lenguaje, y tenemos que ir, digamos que manteniendo en mente que esto es como el aprendizaje de una cultura y un lenguaje diferente a lo que nosotros podríamos pensar, porque muchas veces, y yo creo que ya muchos de ustedes se han dado cuenta, o ya lo saben, que lo que uno piensa en inglés no es igual a lo que uno dice, perdón, lo que uno piensa en español no es igual a lo que uno va a decir finalmente en inglés, ¿sí? Porque hay modismos, hay un poco de cosas diferentes que nos cambian, digamos que la oratoria o el vocabulario muchas veces. Por ejemplo, en mi experiencia, yo he cambiado mucho, mucho, mucho lo que decía antes en español, porque yo pienso, digamos, se volvió como ya como un hábito, de que yo digo, bueno, si lo digo así en español, ¿será posible que lo diga tal cual así en inglés? Entonces, al darme cuenta que había cosas que yo tenía que decir, o que se decían muy diferente de español a inglés, digamos que el vocabulario cambió un poquitico, ¿sí? No es que vaya
a irme como a lo puntual, pero sí hay cosas que uno, digamos que cambia para que tenga mucho más sentido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ustedes me dicen si les ha pasado o no. Nosotros, como colombianos, decimos, hemos venido trabajando, ¿sí? Ese de venido, hemos venido trabajando, hemos venido estudiando, y ese venido, ¿cómo se diría en inglés? ¿No? Entonces, o yo lo pensaba así, ¿cómo digo? Hemos venido estudiando, trabajando, el verbo que sea, ¿sí? Continuado o seguido a ese venido, hemos estado, o hemos venido, ¿sí? Y es cuando yo pensé en el estado, ¿no? En ese ven. Entonces, si uno lo piensa así, y uno analiza un poquito lo que uno dice generalmente en español, ¿sí? O nosotros como hablantes hispanos en Colombia, ¿sí? Y esa es otra diferencia, ¿no? Nosotros tenemos una manera muy diferente a las personas hispanas de otros países. Entonces hay que tener también esto en cuenta. Pero bueno, a mí me pasaba esto, entonces yo decía, pero si yo lo pienso así, no se puede decir de la misma manera en inglés, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo pensé, bueno, si yo digo, hemos venido trabajando, ese venido no me cuadra, o no tenía sentido para mí esta frase en inglés. Voy a pasar la imagen. Entonces, al cambiar esto a inglés, o a pasarlo, o traducirlo, ¿no? Porque esta es una de las muchas cosas que hacemos, no solamente es la interpretación, sino que estamos hablando de dos aristas o dos aspectos muy diferentes, ¿sí? Que se complementan. Una es la interpretación y otra es la traducción, ¿no? Entonces, si yo fuera a decir, y yo quiero que cada uno me dé su idea, por ejemplo, que yo diga, hemos venido trabajando en nuestro proyecto, ¿sí? Para que todo sea como con el mismo sujeto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si yo puedo abrir aquí tal vez el listado. Chicos, ¿me escuchan bien? Luisa, Rafael, Diana. Sí, señor profe. Bueno, entonces, la oración es la siguiente. Hemos venido trabajando en nuestro proyecto. ¿Cómo irían? Sí, entonces activen por favor su micrófono y me dicen, ¿cómo se les ocurre que se puede decir esto en inglés? Hemos venido trabajando en nuestro proyecto. We have been working in our project. Perdóname, ¿podrías hablar un poco más fuerte? Pues yo pienso que así como lo dijo hace un momento, hemos estado. We have been working Ajá. in our project. In our project, sí. Exacto, entonces tú, o sea, en ningún momento vamos a decir ese venido, ¿no? O sea, el venido no se utilizaría, ¿sí? ¿Eras Diana? Perdón, es que no me... No, señor. Juliana Aguirre. Buenos días. Ah, muy buenos días, Juliana. O sea, que tú acabas de ingresar. Sí, señor. Lo que pasa es que tuve problemas para instalar el Team. Espérame, yo dejo compartir pantalla. Ah, ok, don't worry, listo. Entonces, necesito ver. Ah, ya. Ahora sí está Juliana, está William. Sí, o sea que acaba de ingresar hace un momento William y Juliana. Bueno, entonces bienvenidos. Bienvenidos, Juliana y William. Bueno, nos hizo falta solamente... Muchas gracias. Ok, con gusto. Nos hizo falta solamente Diego, Diego Antonio Cruz Nieto. Y bueno, entonces como les decía, pues esto era como algo que a mí me causaba como mucha curiosidad, y como una vez en medio de mi proceso, porque yo no solamente estudié, digamos, o aprendí lo que tú puedes tener acceso mediante la universidad, sino que yo busqué otros medios, por ejemplo un instituto, luego dado una oportunidad que se me dio por ahí, cuando me encontré en Manizales, había un grupo de nativos y yo podía, digamos que estaba cerca de donde ellos, digamos que residían o estaban muy frecuentemente, entonces hacía una especie de prácticas, ¿no? Entonces el hecho nomás de una charla con cualquier nativo es una práctica, o sea, muy buena porque no solamente te van a hablar de pronto muy rápido o muy lento, ¿sí? O te van a seguir con verbos frasales o con expresiones que uno tal vez se estrella, y ese estrello te hace aprender sí o sí, ¿sí? Porque entonces al quedar tú en blanco, al decir, bueno,
me dijiste eso, pero lo dijiste muy rápido y lo dijiste de un acento o lo dijiste de una manera que yo nunca le he escuchado. Entonces, ese estrello lo hace a uno como avanzar, ¿sí? Entonces, muchas veces esos tropiezos nos hacen a nosotros adquirir ese conocimiento, tal vez que no teníamos, que pronto solamente puede ser, ¿sí? No quiero decir que sea la única manera, porque ahora con tantas series, con tantas películas, no solamente va a ser el nativo, el extranjero o el visitante que uno se encuentre por acá en Colombia, en cualquier parte. Yo en este momento me encuentro en Pitalito, estoy muy cerca de San Agustín, y San Agustín, digamos que antes, digamos que ahora con esto de la reapertura, pues se ha estado como abriendo un poco, como dando la apertura. Entonces han llegado pocos, pero antes, digamos que sí había como una agrupación de extranjeros mucho más amplia en San Agustín. Entonces había como la posibilidad de que si estabas por ahí, o que si ibas un día a San Agustín, por ahí te los encontrabas. Y con unos institutos con los cuales trabajé, hacían esto. Entonces, al estar tan cerca de San Agustín, ellos hacían algo así como un campamento, ¿sí? Entonces uno se iba todo el día para San Agustín a buscar extranjeros, a almorzar por allá, desayunos, o sea, todas las comidas por allá. Y digamos que básicamente o principalmente la meta era encontrar extranjeros, aprender sobre ellos, hablar con ellos, ¿sí? Y pues si uno como estudiante, uno como aprendiz de otra lengua, siempre está como en este punto de, que le digo, o de cuando me habla, de, uy, está muy rápido, ¿sí? Entonces, bueno, estas cosas son como mis primeras impresiones o algo por lo que yo he vivido, ¿sí? Algo de lo que a mí me pasó y que yo creo que a todos en algún momento o nos pasó o nos ha pasado. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de mí? La idea es que la primera clase hoy sea principalmente para saber con quiénes vamos a estar, ¿sí? Eh, bueno, ya les hablé sobre lo de esta manera que yo utilizaba. Creo que Julián y Rafael no la escucharon, les voy a resumir rápidamente. Pasó que una vez bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Entonces, esto me pasaba. Entonces, yo analizaba la oración o esta expresión que utilizamos, digamos que nosotros como colombianos, eso hemos venido trabajando. Entonces, uno no viene a trabajar, sino que uno está o estuvo trabajando. Y ahí hay un cambio gramatical drástico, de que digas, o que sea, digamos, un perfecto, I have been working, o que digas, I was working. ¿Sí? Ya es un tema gramatical muy diferente y ya las reglas y todo eso varía, ¿no? Porque nosotros, o digamos que está muy marcado el aprendizaje de la gramática, o sea, es algo que sí o sí a nosotros, o a mí en mi caso, me lo marcaron mucho. ¿Sí? Desde el colegio están con la gramática, tal vez de una manera de pronto muy concreta, de pronto muy cerrada, o pronto muchas veces hay profes, digamos que los del colegio, ¿no? No quiero decir ahorita los actuales, sí, porque nosotros, digamos que eso es una ventaja, ¿no? Tanta tecnología y tantas cosas nos hace cambiar la manera de expresar y de proyectar un lenguaje, ¿no? Entonces eran como muy cerrados y que si no era así como lo decían ellos, pues entonces no. Sí, entonces nosotros podríamos hablar de como esta gran amplitud que tiene un verbo frasal o una misma palabra, ¿sí? Porque nosotros tenemos muchas palabras, pero es en inglés es solo una, o solo esa para muchas. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ahora sí, quisiera preguntarles a cada uno, ¿cuál es su concepto, cuál es su opinión acerca de estos dos términos de los cuales les estaba hablando? Que uno es la traducción y el segundo, la interpretación, ¿no? Porque esto hay que saberlo manejar. Nosotros como futuros docentes y en este momento como estudiantes, la idea es que vayamos como creando bien esta estructura de conocimientos, que es lo que nosotros vamos a proyectar finalmente a un estudiante. Entonces, bueno, cualquiera que quiera dar, digamos que a voluntad su opinión, que quiera iniciar una opinión sobre estos dos aspectos, para escucharlo y pues empezar ahora sí ya como hablar de cada uno de nosotros. Profe, pues yo pienso que la interpretación y la traducción es algo muy parecido a lo que usted acabó de hacer con el ejemplo del has been, del he venido trabajando. Cuando uno traduce es algo muy literal, y cuando se utiliza la interpretación, es este como digamos, está lo de asimilar verbos
que en sí su significado puede ser algo más alejado, pero ya en la interpretación y en el contexto pasa a ser otro significado. Bien. Bueno, muy bien, Jesús, muchísimas gracias por compartir tu opinión. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? La idea es que todos pues participemos. Diana, Yo, profe. Juliana, Luisa. Bueno, Sí, profe, cuéntanos. yo. Bueno, pues al igual que mi compañero Jesús, también pienso que lo que es la traducción y la interpretación van de la mano, porque digamos que no puede haber una traducción si no hay interpretación de lo que pues se está diciendo o se quiere expresar en una frase, que es como su merced lo acaba de hacer con el ejemplo, que aunque Sí, nosotros como colombianos tenemos esa costumbre de utilizar ese tipo de palabras, ya con la interpretación lo que hacemos es mirar como tal esa estructura gramatical de cómo sería en el inglés para así mismo llegar a una traducción clara. ok, sí, ok, claro. Bueno, thank you, Luisa. Bueno, Rafael, William, Juliana, Diana. Yo, Bueno, profe por mi Diana. parte, Es- Ok, adelante, Diana. ok, Diana. Hágalo. Dale. Sí, yo pienso que, digamos, si no hay interpretación, la traducción no va a ser correcta porque ellos hablan de una manera distinta y nosotros de otra. Entonces, es importante, digamos, saber interpretar. Ellos tienen otra cultura y tienen otro estilo, pues, de habla a nosotros. Entonces, este va a decir que muchas veces uno traduce y no entiende el sentido de, de lo que ellos quieren decir, pero es bueno saber interpretar lo que ellos requieren para uno pues tener una buena traducción allí. Sí, sí, también. Claro, es válido. Sí, hay que tener en cuenta también estos aspectos. Bien, ahora sí, Rafael, te escuchamos. Bueno, por mi parte yo sigo pensando en el primer concepto que se dio, es que traducción es algo más literal, obviamente teniendo en cuenta ciertas estructuras gramaticales, perdón, y que se usa para transmitir un mensaje en otro idioma o lenguaje. Y ya por su parte la interpretación va de la mano, un tanto diferente, ya que en esta se busca que el mensaje tenga sentido. Por ejemplo, en un doblaje de alguna película, de alguna no van a traducir literalmente lo que está ahí, Ujú. sino que van a buscar la manera de transmitir este mensaje con otras palabras de pronto, pero de tal manera que no pierda el sentido original. Exactamente, sí, por eso, y esto, digamos que es donde podemos encontrar precisamente esto de lo que nos habla Rafael. Por ejemplo, alguna película, tal vez que en su momento fue muy famosa, ¿sí? Que es cómica y se llama ¿Qué pasó ayer? Si tú la buscas así, digamos que traduces ¿Qué pasó ayer? Y la buscas como película, no te aparece nada, ¿sí? Eso te parece como Hangover. Y Hangover es otra cosa muy diferente a ¿Qué pasó ayer? ¿Cierto? ¿Conocen este término? Sí, es cierto, profesor. Exacto. Ajá. Entonces si tú buscas hangover o no, uy, hangover, o sea, no o sea, la traducción, digamos que no tiene nada que ver a qué pasó ayer, ¿no? Pero entonces sí tiene que ver, es precisamente lo que nos mencionaba Rafael, esa que no pierde el sentido, de que el hangover es como cuando te despiertas y tú, hey, ¿qué pasó? ¿No? Sí, no como desorientado, que no sabe qué pasó la noche o el día anterior. Entonces es esto, principalmente, ¿no? Que tú y bueno, en otro contexto, digamos que un intérprete solamente estaría escuchando y traduciendo, y lo literal sería ya más a la traducción, ¿no? Ahí sería más utilizada Pero la traducción en lo literal. Dime, Rafael. esta traducción de hangover quiere decir resaca, ¿verdad? Sí, o en la palabra nosotros, ¿no? Ya poniéndolo más colombiano sería el guayao, ¿sí?
Entonces, y precisamente uno va y le dice a un extranjero, ¿qué tienes? No, tengo guayabo, pero no es una fruta. Entonces ellos, ¿ves? Entonces ya hay como un choque, pero entonces es un choque chévere porque entonces tú le empiezas a enseñar ya lo tuyo. Entonces, bueno, esto es como, digamos, como una parte, digamos, chévere de compartir diferentes modismos, diferentes palabras o términos que utilizamos en un idioma, en un país específicamente, y para que ellos aprendan y uno así mismo aprenda sobre ellos, ¿no? Bueno, seguido a esto, ahora sí me gustaría, digamos que conocer un poquito más de ustedes. Bueno, yo ya pues hablé un poco de mí, yo me encuentro en Vitalito, digamos que estoy ya finalizando, por eso mismo ya estoy en la práctica 2, ¿sí? Esta viene siendo como mi práctica final para ustedes, que también son, digamos que, colegas, ¿no? Vienen siendo como colegas. Entonces la idea es que no solamente como que se aprenda más inglés, sino que también como que veas más o menos para dónde vas a estar y qué es más o menos lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy acabando ya, digamos que la carrera, por decirlo así, ponerlo en un punto, y la idea es ahorita conocerlos un poquito y ver cuáles son sus expectativas, cómo ha sido su experiencia y qué cosas has aprendido, digamos, en medio de la virtualidad o de pronto algo más independiente. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, en mi caso, lo que yo les conté, que hayan cosas que yo aprendí más con los nativos, pues gracias a esa oportunidad, digamos que hace unos años no era el boom de Netflix y todas estas películas por internet, entonces, pues digamos que el método en ese momento para mí fue como una especie de medio para aprender, fue, digamos que toparme con personas extranjeras. Pero ahora, y como Netflix tiene unas películas que tienen un lenguaje pues que es muy coloquial, entonces por eso mismo uno aprende tanta expresión, ¿sí? Entonces ahora sí me gustaría escucharlos a cada uno, que se presenten, que hablen a un poco de ustedes y así mismo pues empezar a conocernos. Entonces lo hacemos. Bueno, muy buenos días. Ok, William, ¿Qué thank tal? you. Bien, buenos días, Que William. no había hablado. Muy buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es William Alexander. Me llaman más que todo Alexander, más fácil de recordar. Ok, Vivo en la ciudad de Villavicencio actualmente, aunque soy de Bogotá. Mi edad es 25 años. Voy en cuarto semestre en licenciatura en lenguas. Eh, Trabajo también en centros comerciales como vendedor de tecnología y soy fotógrafo también en mis tiempos libres. Mm, de pronto, experiencias que quiero para este curso y eso, sí, aprender nuevos slangs, así como veníamos hablando antes, bueno, venías hablando antes, los phrasal verbs, expresiones americanas que se usan normalmente allá en la cultura y que son bastante, bueno, una herramienta que nos sirve bastante a nosotros para podernos expresar mejor con un sí. extranjero. Eh, y ya, pues en sí es eso. Ok, Vivo con mi William, familia. Sí, señor. great, thank you. ¿Y mascotas? Pets? Any pet? Eh, yeah, teacher, I have two kitties. A little kitty, Ok, its name is Susie and Loco. ok, eso sí en loco, ok. Bien, bien, Yeah. William. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir su presentación, sus experiencias y expectativas para el curso? Sí, profe. Mi nombre es Diana Trujillo, tengo Ujú. 26 años, estoy segura. Mis expectativas es poder como romper ese hielo y poder hablar, seguir practicando pues habla, es como mi punto débil. Puedo saber las cosas, pero digamos para eso miedo, me frustro y no me salen las palabras. Entonces, esas son como mis expectativas, yo poder manejar y controlar eso. Eh, ¿Qué más? Estoy viviendo sola, vivo con mi Polly, una perrita Beagle, y
por el momento estoy estudiando, pues estaba en la casa, pero pues, eh, tuve pues por las cuestiones de la pandemia que retirarme. Entonces estoy buscando trabajo. Esa es mi presentación. Ok, Diana, ¿en qué semestre vas? Creo que no lo mencionaste. Ah, sí, actualmente estoy en el cuarto semestre. Ok, cuarto. Sí, porque ustedes vienen siendo, digamos que digamos que una resolución, digamos que es el mismo, más o menos el mismo programa, pero la resolución, o digamos que el nombre, y así mismo cambió la resolución, es diferente. Por ejemplo, la mía es licenciatura en inglés como lengua extranjera. A ustedes ya debe ser un programa y el título, o digamos que el nombre del programa es diferente, ¿cierto, Diana y William? Sí, sí, dice licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Exacto, entonces con énfasis en inglés, mientras que la mía, digamos que tiene un tanto diferente. Bueno, bien, Diana, muchas gracias. Jesús, Luisa, Diana, perdón, Juliana, o Rafael. Pues mi nombre es Jesús Manuel Imbachi, vivo actualmente en San Agustín Huila, nací en San Agustín Huila. Ok. No sé, pues tengo 17 años. Mi entrada así como al estudio ya de universidad pues fue muy pronto, acabé el colegio y de una vez ingresé, entonces pues estoy creciendo en este proceso, no tengo así como muchas experiencias todavía, ni de la vida, ni de laborales, ni de estudio. Y nada, pues pienso a través de este curso, me voy en cuarto semestre y a través de este curso pues mis expectativas son pues mejorar. Mi debilidad siempre ha sido la escucha, el listening. Y eso pues me ha afectado mucho y me bloquea también pues el habla. Cuando uno pues no, como que no escucha, no comprende bien, pues obviamente no va a poder, no va a poder fluir tampoco en el habla. Entonces esa es como mi debilidad. Eh, Estoy trabajando en ello, pero sí, siempre se me dificulta. Ok, sí, Jesús. O sea, digamos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que uno sabe cuál es su fuerte. Digamos que sí, no, yo sé que mi fuerte es la lectura, sí. Pero que me pongan a hablar, difícil, ¿sí? Bueno, difícil no, sino que es lo que me genera como conflicto. Y con eso precisamente es con lo que uno tiene que empezar a trabajar. Entonces, bueno, bien, y eso es lo importante. Digamos que tomar la mayor cantidad de conocimientos que se pueda de este curso, del tiempo que pasemos en clase, sí, todos reunidos, ojalá que el jueves que nos volvamos a reunir, contemos con la presencia de todos, solo nos faltó, pues Diego, pero bueno, lo importante es que estén aquí, listo. Me hace falta Luisa. Sí, profe, por aquí. Y bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Escalante Sarmiento. Yo tengo 18 años. Al igual que mi compañero Jesús, yo también terminé mis estudios e ingresé directamente a la universidad. Ya voy año y medio estudiando. Al igual que ustedes, también me encuentro en el cuarto, más o menos cuarto, quinto semestre. Ok. Bueno, tengo 18 años. Vivo con mi núcleo familiar y con mi tío y mis primas. Yo nací en Bogotá, pero actualmente vivo en Soacha, Cundinamarca. No tengo mascotas, soy alérgica a los animales. Ok. Y mis expectativas para este curso son poder seguir mejorando mi inglés, ya que digamos que ha sido o fue una de las asignaturas fuertes mientras estuve en el colegio, porque pues de por sí me gustan mucho los idiomas. Espero no solamente poder llegar a ejercer mi carrera como licenciada, sino también espero poder llegar a ser intérprete para hablarle a las personas en su propia lengua. Ok, excelente, Luisa. Y sí, yo creo que esto es diferente, ¿no? O sea, de pronto, bueno, tal vez, en mi caso, ¿no? Yo no, digamos que acabé el colegio, pero esperé más o menos un año y medio y empecé la universidad. Sí, entonces
es un poco diferente para quienes, o bueno, en el caso de Jesús y de Luisa, que salieron del colegio e inmediatamente, ¡pum!, universidad. ¿Sí? Pues es muy bueno porque digamos que acorta tiempo, ¿no? Entonces van a salir súper jóvenes. ¿Sí? O sea, digamos, tienes 18, ¿no? Entonces digamos que 19, 20, digamos que los 21, 22 máximo, ¿sí? Pongámosle así por máximo, ya serías una profesional y sería a una edad muy temprana, muy joven y sería muy chévere. Pero asimismo también hay, digamos que retos, ¿no? Que uno tiene que Sí. afrontar. Porque entonces, bueno, te lo digo yo, y eso viene siendo algo que les comparto desde mi experiencia, desde lo que pasó, ¿no? En el momento que yo ingresé en la universidad, a los 3 meses, perdón, a los 3 semestres más o menos, yo ya había pasado un tiempo aprendiendo en un instituto, además como para, digamos que para complementar y para mantener, digamos que una práctica. En ese instituto, como yo les había comentado que yo estaba estudiando la carrera, les pedí, y esto podría ser algo que tal vez a ustedes mismos les podría funcionar, ¿no? Yo les dije que me interesaría trabajar con ellos. Ellos, digamos que por un tiempo lo estuvieron pensando, pero luego aceptaron y me dejaron los sábados. Entonces yo estaba con un grupo de pequeños, de niños, ¿sí? Digamos que entre 8 a 12 años por mucho, ¿sí? Por muy mayores que fueran. Y por ahí empecé yo a chocarme, ¿no? Entonces esto fue difícil. Cuando, dependiendo del grupo al que tú te lo vayas a dirigir, va a ser diferente. ¿Sí? No solamente si son muy niños, porque hay que mantener un orden, que tú no, digamos que no sea, o en palabras coloquiales, que no te la monten, pues, porque la idea o sea, no solamente generar un ambiente chévere, que el estudiante diga, no, pues es que se aprende bacano, sí, uno no se siente aburrido, sí, porque eso es con lo que uno tiene que lidiar, pero ya luego cuando fue, digamos que un grupo de personas mucho más mayores, digamos que la expectativa o la primera impresión es, uy, un profe joven, vamos a ver qué sabe, ¿sí? Entonces uno por ahí es donde tiene que empezar a mostrar y a demostrar que efectivamente sí sabemos, ¿no? Para quienes, digamos que estamos en un proceso así y nos llega a pasar, entonces que ustedes simplemente siempre tengan como esa seguridad, ¿sí? A la hora de hablar o a la hora de dar la clase, o independientemente del aspecto o en el momento, yo creo que esto es válido para cualquier momento que tú sientas seguridad de lo que estás haciendo o de lo que vas a decir. Bueno, me hace falta, ya pasó Diana, pasó Jesús, Luisa, Rafael, a Juliana. Es como una presentación, profe. Sí, que nos hables un poquito de ti, Rafael. Bueno, pues yo tengo 19 años, vivo en la ciudad de Yopal Casanare. Voy en sexto semestre, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Tengo 2 canarios. Mm, Bueno, pues espero, va a ser un poco difícil porque tal como le dijo usted, pues me puse a meter demasiadas materias. Sí, a veces es complicado, pero pues la idea es que tú tengas un orden. ¿Sabes? Siempre y cuando haya orden, digamos que tú logras sacar las cosas adelante. Hola, Rafael, no te escucho. Se te fue como el audio. Bueno, pues no sé, no sé qué más agregar ahí. Pues puedes agregar, digamos, en este caso tu experiencia, digamos, lo que has aprendido y lo que haces en este momento, cómo te fue o cómo ha sido esa experiencia de aprender otro lenguaje, ¿sí? Porque la idea es que nosotros somos o seamos una persona bilingüe y cuáles son tus expectativas sobre este curso. Bueno, pues mi experiencia con el lenguaje ha sido desde primaria, aunque en ese entonces, como que en las clases de inglés no se nos enseñaba tanto lo que era otras habilidades como el writing, listening, speaking, sino que era más bien lo que era el vocabulario, no tanto la pronunciación, no tanto la traducción ni nada por el estilo, sino solo el vocabulario. Yo fue en secundaria, que ya sí fue un poco más exigente,
porque ya nos piden un poco más como que las 4 habilidades del idioma. Y ya en octavo grado pues era el mejor de la clase. Ok, muy bien. Y pues expectativas de este curso, Sí. Counter, pues es mejorar eso. Las habilidades del inglés, las habilidades principales y hacer un buen trabajo. Ok, muy bien, Rafael, thank you. Bueno, Juliana. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Aguirre. Actualmente vivo en el municipio de Florencia, Caquetá. Tengo 20 años y también hice parte de una academia para complementar mis conocimientos después de salir del colegio. Bueno, y espero mejorar mi listening y el speaking y pues que entre todos aprendamos, porque pues eso también es la idea de los cursos, aprender entre todos. Y bueno, ya eso es todo. Gracias. Ok, bueno, thank you, Juliana. Y sí, pues evidentemente, pues lo importante, puede que digamos que en algunos casos, sí, digamos que yo, por decirlo así, en mi experiencia o en mi caso no fue así, no es que fuera pues el mejor de la clase en inglés, pero sí me di cuenta pues que tenía como una facilidad o una habilidad en comparación tal vez a mis compañeros, de pronto ellos, no sé, si era en ese momento como la manera lógica, por decirlo así, que uno interpretaba y de pronto sí le daba para, para tener como esta ventaja. Y además de esto, hay que tener en cuenta para todos, ¿no? Que no solamente se aprende por una habilidad lingüística, puede que sea algo kinestésico, que sea algo más bien diferente, ¿sí? Porque no solamente hay un solo tipo de inteligencia, sino que podemos aplicar todo esto de maneras diferentes, ¿no? Y asimismo también teniendo en cuenta como las habilidades. Bueno, ahora sí, luego de esta presentación voy a compartirles la pantalla para... deja, bien, estoy compartiendo tu pantalla. Bueno, cuando puedan ver mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, ya la estoy viendo. Ok, Ya se bueno, puede. entonces, ok, thank you. La idea entonces es dejar, ya como lo hemos hablado, ya dejarlo como ya digamos que dejarlo algo así como pactado, así como un acuerdo en el que ya nosotros estemos ya informados, ¿no? Entonces la idea es que nos estemos reuniendo, digamos que a partir de las 8 y 10 por tardar para estar empezando la clase y que a las 9:30, 9:40, ¿sí? Estemos ya finalizando, ¿sí? Entonces para tener estos 10 minutos de 8 a 8:10 para verificar que todos estemos conectados y asimismo pues iniciar la clase. Entonces nos estaríamos reuniendo, vuelvo y les repito, vemos que un máximo de 1 hora y media, puede que más, puede que menos, de pronto puede que en algún momento se nos alargue un poco la clase, si es necesario. La idea es que lo que estemos haciendo y lo que estemos, digamos que trabajando en el momento, se quede claro y que no quede con dudas, o que si nos queda algo, sea más bien como la motivación de luego de clase ir y practicar, ir y hacer algo que nos siga como digamos que inculcando, nos siga enriqueciendo el conocimiento. Bueno, si se dan cuenta, en este momento y en cada diapositiva estoy dejando una palabra clave. La pregunta es, y aquí sí me gustaría saber cómo lo dirían, si cualquiera que quiera iniciar su micrófono y decirlo, where is the keyword? Where is the keyword? ¿Sí? Hay un título, una imagen, abajo una pregunta, pero ¿cómo dirías tú la localización de este keyword? ¿Sí? Bueno, y teniendo en cuenta que el título es Let's Get to Know Each Other, esto fue la que ya hicimos, pero lo que sí me interesa saber es cómo iría en esta localización. ¿Sí? Hay una palabra pequeña a la izquierda, abajo,
Se nos saltó, bueno, perdón. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Perdón, profesor, no entiendo la dinámica. Ok, hay una palabra clave. Hay una palabra solita. Pero entonces, ¿cómo dirías en inglés su ubicación? O sea, en la pantalla, digas, por ejemplo, en español, está en la esquina a la izquierda abajo. ¿Sí? Una esquina a la izquierda abajo. O abajo a la izquierda. ¿Sí? ¿Cómo dirías esta ubicación o esta localización en inglés? O sea, It is down the left. Ok. Down the left. Down on the left. Ok, bien. ¿Otra sugerencia o otra manera que quieran decirlo? Me, teacher, me. Ok. And the word is environment, and it's under the word hello. Ok. Under the word hello. Ok, bien, listo. Bien, ¿alguien más que quiera decir su ubicación? Aquí ya vemos que hay dos formas diferentes. Que está debajo, bajo a la izquierda. Y bueno, ¿qué es environment? ¿No? ¿Qué es environment? Es entorno. Ok. Es entorno, es ambiente. Y lo primero que estemos, bueno, esto ya digamos que fue lo que hicimos hace un momento, es hablar sobre nosotros y por eso al lado o seguido esta pregunta, está la pregunta, what do you like to do and why? Pero ahora sí, la respuesta para todos que sea en inglés. Por ejemplo, si yo le pregunto a Luisa, Luisa, ¿me escuchas? Yes, teacher. Okay, what do you like to do and why? Okay, I like to sing and dance because it's a way that I can express my feelings and my emotions. Also, I like to see anime and Japanese, Korean, and Chinese series because it's a way that I can funny and I like it. Ok, bien, sí. O sea, lo importante es que, y bueno, y esto ya hay que tenerlo en cuenta antes de que le pregunte a otro compañero, es que nosotros estamos en un nivel intermedio. Entonces, ¿qué tan intermedio, qué tan avanzados, sí, podemos estar siendo nosotros? Porque hay una manera, bueno, ahí, digamos, teniendo en cuenta el marco común europeo, sí, el MCER, que es quien nos evalúa en algún momento cuando vayamos a hacer la evaluación internacional. Entonces, asimismo hay que tener en cuenta que cuando yo diga algo, yo, o bueno, como futuro docente, o como simplemente basándonos en este sistema evaluativo, nosotros debemos llegar a un punto y debemos ser capaces de dar razón, o sea, argumentar por qué. ¿Sí? ¿Te gustan los perros? ¿Por qué? Pues porque son muy lindos, porque son amigables, me suben la alegría, de oír razones, y esa es una manera de empezar yo a practicar y a poner mucho más vocabulario, tal vez vocabulario más pesado, más completo o más complejo para mis respuestas. Bien, Luisa, muchas gracias. Rafael, what do you like to do and why? Well, I like to draw because it is a relaxing activity. It's very therapeutic for me to distract of different problems or things that I have to do. Ok. Eso es therapy. Podríamos decir que es una palabra clave con Rafael en su actividad. Bien, thank you. Rafael. William, what do you like to do and why? Okay, teacher. I like to take photos on my free time, and it's my favorite hobby, I think. The English too.
watch series, and in this moment I want to watch series on Netflix only in Okay. English with English subtitles. I think. Mm, and that's it. As a photographer. Okay. Great. Yeah. It's a great profession as well. Y bueno, hay que tener en cuenta algo. Y yo quiero preguntar, digamos que abiertamente a todos, si se han dado cuenta, por ejemplo, en el caso de William, que estábamos con William, tenía una palabra que en inglés se dice pet word. ¿Cuál sería? ¿Sí? En este caso no es solamente una, sino que viene siendo, o se tomaría como una expresión. Y quiero saber si se dieron cuenta cuál fue. ¿Sí? ¿Alguien que quiera iniciar el micrófono y comentarnos o decirnos cuál fue esta palabra que utilizaba William y que esto es importante hacerlo? ¿No? Ok, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan todos? Sí, Sí, señor. sí, señor. Ok, ok, bueno. Entonces voy a mencionarla, a ver si están, o bueno, o si consideran, ¿sí? Esto, perdón. La idea es que tengamos en cuenta, por ejemplo, hay una palabra que dijo, bueno, una expresión que dijo William, que fue I think. Sí, este I think, viene siendo un pet word. Ya, profe. Viene siendo un pet word que utilizamos o que esto hace, digamos, que nos vayamos familiarizando o que vayamos digamos que adquiriendo un estilo de habla, tomando también el acento, ya sea o americano o británico, ¿no? Por ejemplo, ese and I think también podríamos agregar un and everything, ¿sí? Por ejemplo, what are you doing? I'm just getting ready for class and everything. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? I'm getting ready for class and everything. Y ese everything podría ser como que no concuerda, pero ese everything es como, y lo demás, ¿no? Y lo demás. Y eso, ¿no? Como un y eso. Estoy preparándolo a la clase y lo demás. Entonces hay muletillas o hay expresiones que yo puedo empezar a agregar para ir tomando como este estilo de habla. Bien, ya escuché a Luisa, a William, a Rafael. Rafael ya te pregunté, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Quiero escuchar a Jesús sobre la pregunta anterior que era What do you like to do and why? Y que no respondas en inglés, Jesús. Yes, I like play acoustic guitar. So, but my voice is very bad. But I think because of I like make this and do this and no more. Ok. Bueno, y también y esto tal vez digamos que no, lo podemos entrar en medio de estas sesiones, que hay palabritas, en este caso, un verbo, que es, en este caso, do and make. Y hay una diferencia, o hay una, pues tal vez no muy amplia, pero sí hay como en el momento que yo haga como que desglose estas dos palabras, tienen un uso diferente en el momento que yo utilice do y en el momento que use make. Bueno, ahora sí, yo quiero que en este caso sea, en este espacio, sea para que cada uno comente algo como, por ejemplo, ¿sabías que? Did you know that? ¿Sí? ¿Sabías que, por ejemplo, un dato curioso que hayan aprendido, digamos que en su propia experiencia en inglés, por ejemplo, que digan, ¿sabías que? O en este caso yo lo podría decir, ¿sabías que do se usa para cosas repetitivas y make para cosas que tú creas? ¿Sí? Hablando de estos dos verbos, entonces es como un dato
es como la manera de dato curioso, pero en este caso solamente de nuestro conocimiento de inglés, ¿no? Hablando un poquito, y ahí está la palabra clave, que es grammar. ¿Sí? Digamos que un dato gramático, de un slang, de una expresión o algo que quieras compartir. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, que es una manera de diferenciar do and make. Do es repetitivo y make es para cosas que haces. Por ejemplo, I make lemon juice, but I don't do lemon juice. No es algo repetitivo y no se dice, o como para ponerlo en otra oración, I do the bed, sino I make the bed, ¿sí? Y sería una razón hasta como un poco absurda que tú digas, bueno, sí, pero es que todos hacemos la cama diferente y es una, digamos que todos los días queda diferente, es una por decirlo así, es una creación diferente todos los días porque no me queda igual. Tal vez en alguna esquina o no todos los días me queda parejito o ni siquiera la atiendo, ¿sí? Entonces, por eso mismo está la diferencia entre do and make. Entonces, algún dato, ¿sí? Cualquiera de ustedes, hijo, que quiera compartir un dato, que conozca, y por eso mismo puse la pregunta, did you know that? ¿Sabías que? ¿Sí? Algo que quieran compartir para todos, algún dato, así como curioso. Recuerden estar atentos al micrófono para que puedan así mismo Pues, participar. Dime. Últimamente yo me topé por ahí con una canción que me di cuenta que uno puede utilizar ¿cómo se dice eso? El pronombre. No sé si es con todos, si es solamente con el you, que uno solamente puede colocar la u luego del verbo. O sea, no necesariamente, por ejemplo, es una canción específica que se llama Hound You, que significa te has hecho, pero entonces el título de la canción lo colocan Hound You, o sea, solamente Hound y luego la U, Ajá. no todo el pronombre. Exacto, y viene siendo, discúlpeme, ¿eras tú, Jesús, o William? Es que como no me aparece, qué pena, no me aparece, digamos, el listado de participantes mientras que comparto la pantalla, me estoy como familiarizando con las voces. Jesús. Ok, Jesús, sí, y digamos que así mismo, es como cuando aparece estos mensajes, la A, ¿no? Entonces, o solamente el I, el corazoncito y I love you, right? Entonces viene siendo como estas contracciones o este tipo como de manera informal o coloquial de expresarnos así mismo, como cuando, y esto podría ser un buen tema, esta cantidad de contracciones que muchas veces se podrían dar como a una interpretación diferente, ¿no? Por ejemplo, la coma, en este caso, en el título que tenemos en este momento en pantalla, si yo lo pongo con un sujeto, por ejemplo, con he, y que me quede his, y no estaría diciendo el otro pronombre de que his, de él, sino he, coma, esa comita arriba de ese, habrían dos contracciones diferentes. Una puede ser he is y otra puede ser he has. Pero bueno, ya podríamos como ir armando un poquito como de temas específicos de los que vayamos a hablar durante este curso. Entonces, bien, y válido, y la idea es que compartamos nuestros conocimientos o cosas por las que hayamos, o en la que nos hayamos topado, digamos, uy, bueno, el dato está chévere, puedo compartirlo, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera compartir un dato curioso? Profe, yo tengo otro. Pues Sí, Luisa. es un poquito raro. Lo que pasa es que una vez que estaba leyendo un cómic y me aparecía la palabra noise, que es ruido, pero con Sí. Z, no con S. Entonces no sé si hay alguna diferencia ahí o independientemente de cómo se escriba, sigue significando lo mismo. Ah, bien. O sea, y aquí hablaríamos de algo muy, digamos que es como una especie de conflicto, más bien para nosotros, tal vez entre ellos mismos, entre el americano y el británico. Por ejemplo, y esto pasa, perdón, esto pasa también con la palabra realize y emphasize, que terminan en SE, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, noise, que sería no y SE, noise, pero en este caso esa ZE viene siendo la parte británica.
¿sí? O digamos que la escritura, o como la escribiría un británico. Dime. No, profe, puede continuar. Qué pena. Ok, don't worry. Bien, entonces esto, digamos que no es que sea un error, puede que hay algunos diccionarios que no tienen esto en cuenta. Yo sí quisiera que tengan en cuenta. Uno que para mí ha sido útil, tal vez si ustedes ya lo conocen, o para quienes no, que tengan en cuenta este diccionario que se llama Word Reference, ¿sí? No solamente es de español e inglés, sino que también maneja otros idiomas, ¿sí? Como francés, bueno, tiene varios, italiano, francés, griego, alemán, bueno. El caso es que tú por aquí pongas, por ejemplo, la palabra que yo les decía, enfa, que le puse una A. Pongámosla como, ¿qué pasó? A ver si nos aparece foco. Bueno, discúlpenme un momentico, yo la reescribo porque se me está... Bueno, ahora sí aprecio. Casi que no. Entonces dice, porque va diciendo de una vez que el UK viene siendo emphasize, ¿sí? Que con SE y que con Z viene siendo entonces en este caso como el americano. ¿Sí? Y aparte de eso nos muestra, ustedes están viendo, perdón, yo solamente confirmo, están viendo en la pantalla el, el diccionario. Sí, señor. Ok, bien. Entonces nos deja ver, bueno, no solamente la pronunciación, ¿sí? Digamos que escrita fonéticamente, sino que también la podemos escuchar, ¿sí? Como americano, como británico y de diferentes formas, hasta lento. Podemos bajarle, digamos que a la mitad, la velocidad a la mitad, y escucharlo. Y asimismo nos dan, pues, digamos que sus traducciones, usos en una oración, por ejemplo, he emphasized that he didn't want to say, that he didn't want to stay working there. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, nos da una oración, nos da el significado, nos da, de pronto fue que abajo, muchas veces pasa con, digamos que ponga do, y abajo me sugiera digamos que diferentes, como si fuera un estilo de un phrasal verb. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, do no solamente un significado, sino que puede hacer más cosas. Por ejemplo, que yo ponga do up. Entonces me da más sugerencias, me da opciones, do over, do out, do in, do for, do down, to buy, do away with, ¿sí? Nos da otras opciones, con eso uno, mira, qué chévere, que será do out, entonces uno se mete ahí, decorar, ¿sí? Entonces, bueno, esto como una herramienta, no solamente para ver su pronunciación, sino también para poder tener como una base y un diccionario, digamos que bien, digamos que que tiene ya digamos un tiempo digamos, de existencia, es algo a lo que uno podría decir que tiene conocimientos verídicos, ¿sí? O que tiene la información, digamos que no va a ser como que, pues vaya a darme un dato erróneo, y otro, este sí ya es más como más coloquial, se llama Urban Dictionary. Creo que es este, sí, exacto, aquí, Urban Dictionary.
Entonces, en este es como que tú digas aquí, por ejemplo, escriba esta palabra, ¿sí? Entonces, no solamente nos dice digamos que es, ¿sí? Tiene también el audio grabado sobre la pronunciación y nos da como ciertos ejemplos, ¿sí? Que dice John, what's up, my nigga, ¿sí? Bueno, y fuera de eso, tengo también que mencionar que esta palabra, no sé si me alcancen a ver, voy a hacerle un poquito de zoom, ¿sí? Aquí nos está hablando que es una palabra que solo, y fíjense lo que nos dice aquí, solo la usan las personas de color, ¿sí? Para llamar a su, y aquí hay otro término, pero entonces este término ya se va o se dirige a una parte diferente geológicamente, ¿sí? Los homins. Dice que si una persona blanca, if a white person uses it, they are in some deep shit. Ahora nos manda, y fuera de eso, fíjense, aquí no solamente de una palabra, ojo que esto solamente es coloquial, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro conocimiento va a ser tanto de lo coloquial como de lo, digamos que de lo gramático o el vocabulario, digamos que ya serio, ¿sí? Un vocabulario más serio, más apropiado, de pronto no es algo que con lo que debamos ser como muy, o que debamos utilizar mucho, pero que sí es importante que nos enteremos. Por ejemplo, a mí me pasaba en algunas clases con estudiantes, pues tal vez muy jóvenes, digamos de 14, 15, 16 años, que salían, o si ya se aprendían frases, ¿no? Por los mismos videos. Hay muchos youtubers, o estos influencers, que dicen frases como, o que utilizan mucho y yo creo que por sus siglas también ya todos lo saben, la W, la T y la F, que eso es what, that, fuck, ¿sí? O solamente fuck, o solamente que digan shit, ¿sí? O sea, aprender, mejor dicho, las guachadas, que es como vienen siendo, se aprenden las mañas, pero no se aprende la gramática, ¿sí? Pero es importante que ustedes la sepan para saberles dar un alto, explicarles, y pues que utilicen mejor otros términos, ¿no? La idea es que nosotros nos vayamos a un vocabulario más bien, de pronto más elegante, ¿sí? Para los que quieran como tomarlo así, pero es mucho mejor. Bien, entonces terminando con esta parte de ¿sabías que alguien más quiera compartir un dato así curioso, algo que se haya enterado en estos días o que haya aprendido en algún momento? Diga, ve, este dato está chévere, hay que compartirlo, ¿no? Entonces, alguien más que quiera compartirlo, de pronto Juliana, William, Rafael, Jesús, Diana, algún dato así como interesante. Sí, profe, bueno, hace algún tiempo aprendí Sí. un saludo que, pues, por lo que miré, es un saludo, pues, o sea, como muy personal. Digamos, si usted es muy amigo de una persona, uno dice WhatsApp, o decir hola, gorda. O sea, es un saludo muy personal y WhatsApp significa eso, cuando se tiene mucha confianza con alguien. Exacto. O sea, digamos que eso, y esa es una manera, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando digamos que nos están haciendo una entrevista para el pasaporte, o o queremos ir a trabajar en el exterior, y nos van a hacer una entrevista. Y esto es delicado, es muy importante los términos. No es como que no llegue la entrevista, hey, what's up, man? How you doing? No, porque entonces nos va a decir, esta persona habla sí, perdón, dime. Que es un saludo muy informal. Exacto. Entonces hay que tener en cuenta esto y así vamos a identificarlos. Incluso este WhatsApp tiene como una recontracción. O sea, WhatsApp ya tiene una contracción, pero se puede contraer aún más. ¿Alguien sabe cómo? Sup. Exacto. Queda como sup, ¿sí? Como S-U-P, ahí. Entonces sería como sup. Entonces, sup. Entonces, ¿ves? Se acortó aún más. Pero ojo, también hay que tener en cuenta, pues que esto se va aprendiendo a medida que yo voy
aprendiendo estos términos y pues la idea es que se utilice o tener en cuenta en qué ambiente o en qué entorno yo lo utilizo, ¿no? Entonces, entre amigos, what's up, buddy? Entonces, y este buddy, y no es que sea cuerpito, ¿no? Ese buddy. Entonces, es como, Amigo o algo así. ajá, es como, exacto, es como un amigo. Sí, es como, bueno, y eso sería como un punto como de charla o de ver cada quien cómo lo opina, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una palabra, digamos que muy marcada sin importar tal vez nuestro departamento, porque nosotros, y aquí mismo nos podemos dar cuenta, ahí tenemos un compañero que está en Soacha, otro que está en San Agustín, ¿sí? Otro que esté de pronto en Neiva, otro que esté en el Tolima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una palabra, tal vez empieza con P, para mencionar o para dirigirme hacia un amigo. Yo no le digo, hola amigo, ¿cómo estás? Yo le digo, hola con P, ¿cuál es? Parce. Exacto, y esto es algo coloquial, ¿no? Esto es algo muy informal, pero parce, ¿cuál sería digamos que la traducción según su opinión a inglés? O sea, yo le digo a un extranjero, hola parce, y él me dice, parce, what, what, what does it mean? ¿Qué significa parce? Hey, dude. Hey, exacto, podría ser dude. ¿Qué otra traducción podría darle yo a este término? Aparte de dude. Bro. Ujú, exacto, es muy digamos que común ver que no sé, no, o se dicen bro a todo el mundo, ¿no? Entonces, muy amigo, entonces, you are my bro, ¿sí? Como si fuera una contracción de brother, pero es una manera como de dirigirme hacia mi amigo de una manera más amigable o como con más cariño, ¿sí? Otra que conozcan, digamos que lo que hacemos es darle una traducción a la palabra coloquial colombiana, parce. Hay una que apareció ahorita en el diccionario, no sé si la recuerdan, empezaba con H, pero esto digamos que es de una parte muy puntual. Homies. El homie, sí, el homie, y esto es importante porque ustedes también deben aprender como la parte histórica de por qué esos términos, ¿no? Homie, ¿dónde se dice homie? United States. Exacto, pero entonces, para quienes no lo sepan, eso es, digamos, una zona franca con México, porque en México, digamos que las zonas, digamos que limítrofes con Estados Unidos, pues digamos que muchos tienden a aprender un inglés tal vez como solamente de habla, no de escribirlo, porque al ser un sitio, pues digamos que limita con esa zona, entonces digamos que el contacto con los extranjeros es muy constante. Entonces este homie se les pegó a ellos y también hay una cultura que utiliza mucho este término. No sé si en las películas ustedes recuerden estos mexicanos que salen calvos, de pronto con una pañoleta, todo siempre con una barba o con una chivera, o siempre un bigote, o solamente como la barba, o el estilo candado que le dicen, ¿sí? Entonces, esto ya se fue algo cultural, ¿no? Por allá también empezó esto de esta cultura de esos carros que hacen así, ¿sí? Esos que saltan. Entonces, también como esto es un poco chévere, digamos que comentar esto, porque no solamente como la gramática ya, sino que la parte histórica, cultural de lo que ha pasado y de dónde han salido estas palabras. Por ejemplo, y esto sí es algo que me gustaría saber de cada uno, y si no, para que sepan el dato y asimismo luego lo compartan. ¿Qué significa o de dónde viene la palabra OK? OK. ¿Sí? Sí, ¿de dónde viene? Digamos que históricamente, ¿o esto qué es? Pues yo creo que ya todos saben que eso está bien, pero ¿de dónde viene? Dime. Oh, Que vino en la guerra. En los tiempos de guerra, cuando no había muertes, se decía zero kills, Ujú. se ponía O y K, y pues de ahí creo que vino. Entonces, luego se usó más bien para decir que todo estaba bien. Ok, está bien. Exacto, muy bien, Rafael. La idea
es que tengamos en cuenta, pues, como la parte histórica. Esto es lo chévere, ¿no? Porque todo el mundo aprende las palabras, pero a veces es como bacano, o es como una adición, ¿sí? Como un valor agregado, que yo en medio de una clase yo diga, bueno, y esto viene de aquí por esto y esto. No, ay, qué chévere, ¿sí? No lo sabía, ¿sí? Esto se utiliza, y como el cero también se pronuncia como O, a veces como para decir una cédula, un celular, 3107346, por ejemplo. Entonces yo no digo zero, sino que digo O. Entonces eran por decir O kills. 0 muertos. Bien, excelente. ¿Ya sabían todo esto? O bueno, Rafael, que nos acaba de compartir lo que ya lo sabían o no lo sabían. Lo había escuchado, profe. No, yo no lo sabía. Ok, William lo sabía, bien. Bueno, Diana, ¿tú también lo sabías? Jesús, ¿lo sabías? No, tampoco. No, yo no tenía conocimiento de esto. Ok, bueno, o sea, lo importante de esto es, o sea, tener en cuenta, pues, que nosotros tenemos algo, conocemos algo, lo podemos compartir, y pues la idea es como, a veces del mismo, digamos que lo que yo sé, hay otro dato más que de pronto mi compañero tiene y yo lo puedo aportar, ¿sí? Y la idea es llegar como a ese punto de combinación de conocimientos y simplemente estar compartiendo lo que sabemos bien. Ahora sí, me gustaría saber, desde el punto de vista de cada uno, ¿cómo lo hacen? How do you do it? How do you learn English? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a por acá, William, how do you learn English? How is your process? O en este caso, la palabra clave que puse digamos, en esta diapositiva fue steps. ¿Sí? ¿Qué pasos? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Sí? Desde tu punto de vista. En English, esto sí que lo digas por favor en English, William. How do you learn English? Okay, I think I learned English first listening. Later, I try to speak the first listening, later speaking. I think writing too. Okay. But the correct way is practice with a person that knows the language. That's it. Okay, so el primer paso, the first step in your example is listening, right? Yes, teacher. Ok, bien. Entonces podríamos decir que este es el primer paso, pero entonces digamos que por parte por ejemplo, Juliana, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu proceso? O cuáles son los pasos? El primer paso y en adelante, ¿qué debería hacer yo para aprender English? O un lenguaje, en este caso, pues es inglés. Well, teacher, I think the English language uh, um, we must practice. So I practice listening to music or speaking with my mates, Okay. but it's very difficult because I sometimes don't a lot of time for practice because I must do a lot of homework at university. Ok. Bueno, sí, o sea, hay que tener todo esto en cuenta. Sí, o sea, que con quien practico, como le decía William, si es una persona que ya la conoce, digamos, un nativo,
Pero bueno, antes de que yo dé mi opinión, o que digamos que esta parte me gustaría pasar rápidamente con todos. Rafael, ¿cuál es tu opinión? In my opinion, I think that it's true that the practice is a very useful way to learn a language. I Okay. personally had a friend that had his own um, skills and knowledge about the language. So when we were hangouting, we used to talk in the English language or tell a story in that language or share different topics between us. Ok, great. Fluent way. Ok, bien. Yo sí tengo que felicitarlos porque, o sea, realmente, digamos que, por decirlo así, hablando bueno, no de la generación, pero sí, digamos que el grupo de estudiantes que sale ahora, o que vienen siendo ustedes, digamos que en general que van en el cuarto semestre, van con un grupo de compañeros, digamos en general, independientemente de donde se encuentren, con una pronunciación o un conocimiento, diría yo, como más avanzado que con mis compañeros, ¿sí? Porque muchos a veces, incluso ahora, se encuentran o se topan con la dificultad de que no hablan mucho o tal vez su conocimiento no es como muy amplio, ¿sí? Y esto es, digamos que, como algo, una dificultad muy seria de que tú, acabando la carrera, tu pronunciación, tu manera, o digamos que la manera como te desenvuelves hablando, que es donde uno, digamos que finalmente, tanto escribiendo como hablando, es donde uno expresa, pues, que tanto conoce. Entonces, así mismo uno se da cuenta. Y me parece que hasta ahora, a los que he escuchado, muy chévere el acento, muy bacano. Sí, hay cositas de pronto que luego ya hay que hablar para que mejoremos. La idea es que nosotros simplemente tengamos un habla muy bacano, muy fluido, principalmente fluido. Pues que hay gente que no le interesa, por ejemplo, en el caso de esta famosa colombiana que trabajó por allá en una serie y que el inglés de ella es muy golpeado, pero ella entiende y habla perfecto y habla fluido. Sí, eso, exacto. Se me dio hablando el nombre, pero bueno, o sea, lo importante es que se dan cuenta, o sea, hay personas que tal vez no les importa digamos que el acento de que quieren sonar como americanas, como británicos, simplemente lo hablan y ya, ¿sí? Pero bueno, lo importante, y yo creo que aquí es donde debemos llegar a tener como una soltura, como una tranquilidad, y es llegar a una fluidez de habla buena, ¿sí? Que me equivoque no importa, pero yo lo estoy diciendo fluido porque me sale el pensamiento. Muchas veces es difícil lograr pensarlo en inglés, ¿sí? A veces no, yo me quedo estancado y yo no sé, y mentalmente estoy en la conversación y yo, ¿qué digo? O sea, ¿cómo lo digo? O yo simplemente pues empiezo a preguntar, ¿cómo dirías tal cosa? ¿Sí? Bueno, me falta escuchar a Diana. Sí, profe. How do you learn English? Okay, the first step is to listen, Okay. and then the second step I have to write. For me, it is important writing because I think it's the best way for me to learn. And Okay. or listen some music, and it's probably that for me it's important writing. And then I have to I can speak, but when I'm very scared, my words never work. But Okay. yeah, I think that this thing considers is very important for me because I have problem, special problem when I am speaking, and Okay. but I understand. I cannot. Thank you. Okay. That's very good. Bien, y lo importante pues es tener en cuenta pues todos estos aspectos, ¿no? Bueno, y antes de que yo siga
comentando otra cosa. Bueno, quisiera escuchar a Jesús, creo que Jesús y Juliana no han hablado, me hace falta Jesús, Juliana y William, creo que nos faltan ustedes, y Luisa, creo que también Luisa, me hace falta, en la expresión de cómo aprendes inglés. How do you learn English? What are the steps to learn this new language? So Yo de primeras. William ya había mencionado, ¿sí? Yes, teacher. Ok, thank you. Entonces, bueno, te escucho, Jesús. Bueno, te escuchamos, Jesús. personally, I learning English across to music. I all time listen to music in English. Yes, I do this, and the interaction is few in my case with other speakers of English. Yes. Yes, Ok, bien. Esto es importante. Y bueno, y yo creo que hay algo, antes de que pase, creo que aquí sí falta entonces Juliana y Luisa, hay unas palabritas, ¿sí? En inglés se llaman los linking words o connectors, ¿sí? Que me dan tiempo a mí de conectar una idea a la otra. Por ejemplo, firstly, first of all, personally, ¿sí? La que acaba de utilizar Jesús, para que yo, entonces, voy diciendo esta idea, digo el conector y trato, digamos que tengo unos segundos para saber, listo, conecto con esta idea y voy y sigo hablando y mantener como esta fluidez, ¿sí? Esto es, digamos que importante tenerlo en cuenta y que yo creo que es algo de lo que vamos a enfatizar más adelante con las clases. Bien, Juliana, Luisa. Teacher, I already gave my opinion, Okay, I'm sorry. but I want to add. Yeah, tell us. It's very beneficial for acquiring the second language and to learn idioms watching movies. Sí. Yeah. Yes. This is very useful. I learned a lot watching movies. Ok, sí, esto es importante tenerlo en cuenta porque digamos que es una manera entretenida, ¿no? Nos mantiene entretenidos, así como con la música, así como de pronto tenemos un cómic, no sé, el que tenga cómics, ¿sí? O por internet, digamos que desde que yo tengo un celular, un computador, algo que me conecte a internet, yo puedo tener acceso a una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y esto hay que utilizarlo, ¿no? ¿Sí? A veces nosotros pensamos que solamente práctica, pero a veces es simplemente tal vez escuchar como si fuéramos bebecitos, así como cuando nos decían, hola, Pepe, perro, ¿sí? Entonces nos íbamos escuchando, ya luego empezamos a soltar palabras, ¿sí? Porque viene siendo un proceso más o menos así, como si fuéramos bebés y nuestro oído, ¿sí? Por aquí nos entra mucho conocimiento, por el oído, todo lo que escuchemos, ¿sí? La manera de pronunciar, la rapidez de decirlo o lo lento, o la manera de expresarnos viene siendo de alguna, o sea, nosotros terminamos aprendiendo tanto de lo que vemos, escuchamos o leemos, ¿sí? Entonces por ahí hay que tener en cuenta esto. Y si alguno de ustedes considera, por ejemplo, hay algún tipo de atajo, o sea, are there any shortcut to learn faster? ¿Sí? ¿Hay algún atajo que ustedes consideren? Having money and resources. Ok, having money and resources. Bien, ¿qué otro atajo, no? Teacher, I think that practice every day. I don't know. Ok. O sea que Diana podría decir que podríamos centrarnos en la frase que dice practice makes perfect, right? Right. Okay. Yes, teacher. I Okay. consider the same.
Ok. Bien. Y bueno, y ya, yo creo que ya lo haremos luego en la siguiente sesión sobre expresiones, ¿no? Los voy a dejar con una imagen que vamos a ver si se las puedo compartir por el chat. A ver, aquí en el chat, nuestra conversación, a ver si puedo pegarla aquí. Tiene, están viendo, tiene tanto como lo diríamos nosotros, quienes estamos aprendiendo, como lo diría el nativo. Fíjense en el chat si ya les aparece la imagen. Sí, señor. Bien. Entonces, para que lo verifiquen todos, o sea, digamos, para que le echen un vistazo, y posteriormente pues, nos estaremos reuniendo este jueves, nuevamente igual. Entonces, ya como lo hablamos, yo estaría abriendo a las 8, esperando esos 10 minuticos que se vayan conectando, y a las 8:10 darle inicio a la sesión. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces por ahora, pues ha sido un gusto conocerlos a todos, a Diana, a Jesús, a Juliana, a Luisa, a Rafael y a William. Nos hizo falta solamente uno, pero bueno, la idea es que ojalá el próximo jueves, la próxima sesión, estemos todos. Por ahora, desearles un buen día para todos y ojalá nos podamos reunir otra vez todos el próximo jueves at 8 in the morning, ¿ok? Okay, teacher. Ok. Bueno, que pasen un Great Hola, teacher. día. Nos vemos el jueves. Okay, bye Goodbye, everybody. guys. Hasta luego, que estén bien. bye, everybody. Gracias.